vivido en Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela. Y desde el año 2004 es profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito varios libros, entre los cuales destacan Del alma y el arte, La recuperación del sentido y El impulso pigmaliónico, que actualmente está en proceso y va a salir en el 2013. Además, él es muy aficionado a la mitología y a la psicología junguiana. En su faceta de filósofo pop, él es fundador y director de BJK Curaduría Filosófica, que es un proyecto que pretende aplicar la filosofía a todas las facetas de la cultura y el arte, y estas conversaciones son un claro ejemplo. Y bueno, desde el año pasado forma parte de nuestro equipo aquí en la Plaza Abierta y produce y conduce. Bueno, buenas noches. Antes que nada, un placer para mí estar aquí y dándoles la bienvenida a esta tercera conversación de este año. Tanto a nuestros, ustedes que están presentes acá, como a los que tenemos un auditorio virtual también que nos está acompañando. El otro día en Facebook, donde estamos comunicándonos con la gente que está pendiente de lo que está pasando en el teatro, recibí este mensaje que quiero compartir con ustedes. Es una cita de Humberto Maturana que dice así: todo vivir humano ocurre en conversaciones, y en ese espacio es donde se crea la realidad en que vivimos. Y a mí me parece que eso expresa exactamente el espíritu de estas conversaciones. O sea, nosotros pensamos que aquí en la plaza, en las conversaciones en la plaza, queremos hacer que la plaza sea una plaza abierta, donde podamos conversar acerca de todos los temas que las obras que vemos nos hacen pensar. Y nos hacen pensar acerca de nuestra realidad colectiva y conversarlo para así transformar esa realidad. Ese, digamos, es el ideal que está detrás de estas conversaciones. Y para mí pues es un placer seguir colaborando con el teatro en este pequeño proyecto. Quiero introducir, primero presentar a nuestros invitados esta noche. Tenemos a Jeremías Gamboa, joven escritor, egresado de Comunicaciones de la Universidad de Lima, magíster en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos. Ha sido editor de diversas revistas, de Somos, Etiqueta Negra, ha dictado en la PUC, en la UPC, en la Universidad de Lima, y es columnista de Caras, Somos y Hacia Sur, autor de un lindo libro de relatos de cuentos, Punto de Fuga, en 2007, y en este momento hemos estado hablando acerca de la novela, la última novela la primera novela que está escribiendo, ¿cierto? Un aplauso de bienvenida para Jeremías. Claudia Cisneros nos acompaña, ella es periodista, ¿no? Comenzó trabajando en el Perú en la Unidad de Investigación de Panamericana de Televisión. Yo creo que todos conocemos a Claudia. Fue reportera de Panorama, narradora de noticias en Primera Edición, conductora y reportera en Fin de Semana y del noticiero 24 Horas de Panamericana de Televisión. Desde el 2003 es productora en el Perú de la cadena de televisión privada más grande del Japón, que se llama Fuji TV. Es fundadora y editora general del primer portal web de divulgación científica y humanística, se llama Sofimanía, y escribe una columna semanal en el diario La República. Un aplauso para Claudia. Y Guillermo Yacosa, quien tampoco necesita ninguna presentación, estudió Ciencias Políticas. Yo me he enterado de esto hace poco. Estudió Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y Diplomacia en Argentina, y fue becario y luego especialista de la UNESCO en programas de juventud y desarrollo en países de América Latina y África. Es periodista en radio y televisión en Rosario, Argentina, y en Lima. Ha dictado en la Universidad de Lima, en la Facultad de Comunicación Social, en la UPC, en la carrera de Derecho de la Universidad San Ignacio Loyola, en la Universidad de la Experiencia, en la PUC, y de Lenguaje No Verbal en el Instituto San Ignacio Loyola y de SAM. Es autor de 2 libros, Jugar a Vivir, una autobiografía no autorizada, con Planeta, y de Sábados en Familia, editorial San Marcos. Ha recibido además el premio Amnistía Internacional por Defensa de los Derechos Humanos y semanalmente escribe una columna en Perú 21. Un aplauso para...
Hoy, señores y señoras, es un día especial. Nosotros vamos a tener hoy la experiencia de un simulacro de sismo, ¿no? Pero no se preocupen, porque apenas termine el simulacro de sismo, vamos a regresar aquí, les vamos a invitar a un cafecito para terminar nuestra conversación. A las 9 de la noche, ¿no? La duración va a ser de 3 minutos, y quiero darles unas cuantas instrucciones. Las filas de la A a la G, es decir, casi hasta la segunda columna, salen por la puerta de emergencia al lado inferior izquierdo de la sala. O sea, esta de aquí, perdón, ¿no? Las filas de la H a la N por las dos puertas de salida externa, posteriores. Los anfitriones, tendremos anfitriones que estarán guiando al público al punto de encuentro que es en el Parque Salazar, arriba del Arcomar y al frente del Casino de Miraflores. Al retorno, vamos a tratar de que todos retornen, no vamos a dejarlos que se escapen, ¿no? Y les prometemos que vamos a tener aquí café y vamos a tener además la conversación que va a estar ya en proceso, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo quisiera hablar un poquitito de la obra, solamente para ponernos en autos, pero antes de eso, tal vez decirles algo también acerca de lo que buscamos en estas conversaciones en la plaza. Decían que Sócrates iba a la plaza, ¿cierto?, para hablar con la gente, para hacerlos reflexionar acerca de sus vidas. En cierto sentido, esto no es como Sócrates en la plaza, pero en cierto sentido también sí lo es, porque en las obras de teatro, sobre todo las obras de teatro que estamos viendo nosotros en la plaza, encontramos muchos temas, ¿no?, que generalmente no tienen mucho que ver tampoco con la trama, no necesariamente, pero que nos hacen pensar en asuntos que son de relevancia para nosotros ahora, ¿no? Y a mí me parece que el poder que tiene el teatro de evocarnos en nosotros esas ideas, es lo que queremos explotar en estas conversaciones, tratar de hacer que esas ideas se conviertan en asunto de conversación y de diálogo con ustedes, ¿no?, que sea entretenido y al mismo tiempo que sea educativo y profundo, ¿no? No se trata esto de un análisis de las obras teatrales, ninguno de nosotros somos especialistas en teatro, ¿cierto?, sino más bien estamos aquí para hablar de aquellas cosas que la obra nos ha hecho pensar, como a ustedes también, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es lo más importante, ver qué cosa es lo que la obra nos hace pensar a cada uno. La falsa criada de Maribó es una obra muy especial, es una comedia muy extraña, es una comedia que se escribió hace 300 años, pero que tiene una pertinencia absoluta para nosotros en esta época, ¿cierto? Es una comedia que no tiene un happy ending, no termina bien, termina terriblemente, es una comedia negra, ¿cierto? Pero es una comedia que tiene una crítica social que nos parece que tiene una relevancia para nuestra época, porque se trata de una crítica a una sociedad que está dictada por el materialismo, ¿cierto?, en el que el amor y los sentimientos y las relaciones humanas están supeditadas a ese tipo de reflexión. Maribó, cuando escribía, justo al principio de la Ilustración, ¿cierto?, escribía acerca de la oscuridad de la naturaleza humana, fue en cierto sentido vetado por todos sus contemporáneos que estaban pensando en la Ilustración, en la época en la que el hombre comenzaba a pensar en los grandes ideales y la luz, y esta oscuridad pues era en realidad no deseada, ¿no? Y por eso le decían a sus obras marivaudage, ¿no?, como una especie despectiva de decir, no, era una cosa ligera, superficial, vacía, ¿no? Había una cierta indulgencia en el lenguaje, muy trabajado, pero en última instancia no tenía nada que darnos, ¿no? Isola, el maestro Alberto Isola, que es el director de esta obra, nos dice en el programa que en la obra de Maribó se esconde una rabiosa denuncia de un mundo regido por la avaricia y la mezquindad y una esperanza de poder construir otro más amable y luminoso, aunque sea después de que haya caído el telón. Y a mí me parece que eso es cierto, ¿no? Uno de los temas centrales de Maribó es el tema del amor, y del amor, ¿no?, en las formas más oscuras en las que aparece, dentro de las circunstancias más, digamos, negativas en las que pueden aparecerse, ¿no? Presenta una visión de la realidad bastante oscura, ¿no? Sus intereses están en la forma como nos ocultamos detrás de nuestras palabras, cómo vivimos tras de máscaras que están dictadas por las reglas sociales, ¿no? En cierto sentido, comenzamos a supeditar nuestras verdaderas necesidades por necesidades sociales externas a nosotros, ¿no? Bueno, esta obra nos va a dar a nosotros mucho de qué hablar esta noche. Para mí ha sido realmente preparar estas conversaciones, es un privilegio porque converso con los actores y converso con el director acerca de los temas y siempre aprendo muchísimo en eso, y quería, digamos,
surgen muchísimas conversaciones sobre temas que a mí me parece que son importantes, interesantes, y quisiera empezar simplemente para marcar nuestro inicio con este video, una pequeña conversación que tuve con Leonardo Torres, que interpreta a Lelio, ¿no? En el que a mí me parece que pone sobre el tapete varios temas sobre los cuales podemos tal vez conversar, aunque me parece que van a haber muchos otros más. Así que podemos, por favor, ver el video de Fines Humanos. Lelio se la pasa bomba en la obra, ¿ya? Excepto al final, no sé quién le estoy malogrando la historia al decirlo, pero durante gran parte de la historia, mientras le cuenta al varón, mientras actúa para la condesa, o sea, se finge enamorado de la condesa, para luego matarse de risa cuando ella se va, él está pasando bomba, o sea, esa es su complejidad, eso es su disfrute, y está engañando y está traicionando, pero él se le está pasando bien. Entonces uno podría decir, porque la pasa bien con el sufrimiento de los demás o porque la pasa bien con el engaño y con la traición, es un canalla. Pero, pero quizá es simplemente un ser humano más. No es un canalla, es simplemente que goza con estas cosas. ¿Quién dice que lo que él hace está mal? ¿Quién lo ha dicho inicialmente? Escúchame, es que ahorita estás como ampliando tu primera posición, que era si es que la seducida no está sufriendo, sino simplemente aparenta ser sufriente porque es parte del, digamos, El rito. del escenario, el rito, ¿no? Eso es otra cosa que lo que estás diciendo ahora. Hasta estás hablando simplemente desde la perspectiva del Lelio, del seductor, ¿no? Él goza con eso, no le importa y es irrelevante si es que sufren o no sufren sus víctimas, porque él está gozando. Eso es lo que tú estás diciendo ahora. Eso entonces elimina la moralidad como simplemente la restricción de que no hagas sufrir al otro. O sea, la regla dorada, ¿no? No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, como básica, como una cuestión básica de la capacidad de razonar. Razonar también puede llevarte a pensar, yo se lo hago al otro justamente para que el otro no me lo haga a mí. También, es verdad, la razón puede pervertirse de esa manera, sí, claro. Sí, pero entonces ahí lo que estás diciendo es que hay dos posibilidades que tenemos. Una es de asumir una cierta decencia, ¿no? Una cierta decencia con el otro, ¿no? De no transgredir sus derechos. ¿Ves? No me gusta el idioma de derecho, pues, pero transgredir su privacidad, su integridad, ¿no? Por tu propio placer o goce, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es la de sentir que cada uno está por su cuenta y tiene su propósito final y eso es lo que rige su vida. En cuyo caso ya no hay moralidad, entonces todos somos canallas, podemos ser canallas, ¿no? Y digamos que entre esos dos extremos está todo el espectro humano, pues. Y eso es lo que está mostrando Marivaux, que ni uno ni el otro es el ser humano. El ser humano está entre estos dos polos. Y puedes irte al más oscuro y ver cómo están todos los canallas juntos y cómo funcionan, o te puedes ir al más claro, donde están todos los ángeles, cómo funcionan los ángeles. Ahora, para Marivaux evidentemente no habían ángeles. Obvio. Hay una frase paja que está en el programa de la obra que creo que es más o menos, en este mundo basta con que alguien sea un poquito bueno para que sea bueno del todo. O sea, basta con que tengas alguna cualidad que pueda llamarse buena para que seas distinto del resto. ¿Ya? Y ese momento de Hamlet que me gusta tanto, ¿no? Yo soy medianamente bueno y sin embargo podría acusarme de tales cosas que más le hubiera valido a mi madre no haberme parido. Eso es horrible, pero debe ser cierto. Bueno, esa es una reflexión de tantas que podemos hacer sobre esta obra. Yo quería empezar preguntándoles a ustedes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más les ha impresionado de esta obra? O sea, cuando salieron de la obra, ¿qué cosa es lo que los dejó pensando? ¿Qué cosa es lo que esta obra los hizo pensar? A mí me ha impresionado el nivel de inmersión de Leonardo Torres en su personaje, ¿no? Parece Lelio prácticamente, Es porque verdad. o sea, esa lógica del yo le hago a los otros para que no me lo hagan a mí, es como que realmente ya está como articulando un poco el principio de operación que tienen creo que todos los personajes dentro de la obra, ¿no? Yo salí desesperanzado, ¿no? El programa dice que hay una luz y ha sido una intención de Alberto Isola, pero yo particularmente salí desesperanzado de la obra, ¿no? Salí un poco, no sé. Yo salí perturbada también, ¿no? O sea, un poco fastidiada. Decía, en realidad, si en ese momento me preguntaba si me había gustado, yo decía no, ¿no? Porque mi primera impresión era, ¿qué es esto? O sea, todos mienten, ¿no? Y el que miente mejor es el más inteligente
y el que mejor la pasa, como decía Leonardo. Y claro, todos mienten por distintas razones, ¿no? O razones de distinta índole. Lelio por motivaciones económicas, asegurarse un futuro económico. La condesa misma, creo yo, por cumplir con ciertas convenciones sociales, ¿no? Y en el caso de la falsa criada, por conseguirse un buen marido, ¿no? Lo cual me llevó también a pensar, bueno, pero ella también miente, ¿no? Para llegar a ese fin, ¿no? Entonces... o sea, incluso la heroína termina siendo una exacto, canalla. exacto. Y la pasa Entonces, muy bien haciendo canalladas, ¿ah? entonces, Porque es como una justiciera, es Sí. extraño, porque el justiciero es moral. Claro. En una fábula, el justiciero, basta uno, ¿no? Yo pienso en Las y los perros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Vargas Llosa, ¿no? Está el poeta y Gamboa, ¿no? Que no es familiar mío, pero... Dices, esos son los que garantizan la posibilidad de la justicia en este mundo donde cada quien va por su... Pero aquí, el justiciero, que vendría a ser el papel que hace Alejandra Guerra, ¿no? El varón, ¿no? Disfruta realmente dañando las expectativas de la condesa, ¿no? O sea, hay un placer ahí que no está en ningún momento considerando Pero no los eso no era sentimientos al del otro, principio, ¿no? Yo sí no recuerdo, no era al principio. Ella al principio quería en realidad, Quería, ¿cierto? sí. Liberarla a ella de este tipo, ¿cierto? Para ella luego castigarlo. Pero al final como que encuentra un saborcito y un gusto. No dice, no voy me estoy disfrutando esto tanto que no la voy a dejar, ¿no? Yo no sé, a mí no, yo salí, yo lo tomé como un divertimento, como decía usted. Para mí fue como un paréntesis, me divertí mucho, me reí mucho. Y me acordé una vez que yo había escrito como un cuentito que decía, nadie quiere, no haces esto, no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces el tipo no tenía relaciones con mujeres porque creía que después se lo iban a hacer él y que le iba a doler, ¿viste? Entonces, yo tengo una tendencia media patológica al humor, entonces no me preocupé, no salí muy angustiado. Lo enfoqué más bien desde el punto de vista antropológico. Hay un relato muy lindo que a mí me impresionó, que es un viejo monarca árabe que convoca a los sabios de su reino y les dice, escriban todo lo que saben sobre el ser humano, qué es lo más importante para el ser humano. Entonces los tipos llenan 100 pergaminos sobre el ser humano, se lo llevan al rey, el rey pasa un par de años leyéndolo, convoca nuevamente a los sabios y dice, maravilloso, y se ha aprendido muchísimo, pero ahora reduzcan a 10 solamente, saquen todo lo que es paja, todo lo que está de más. Entonces ellos escriben, sacan lo que es paja y al año vuelven, se lo entregan, el rey lo vuelve a leer y bien fregado el rey dice, ahora reduzcanlo a 1. Entonces, bueno, tenían que obedecer, lo reducen a 1, el rey lo lee, los convoca nuevamente y dice, bueno, ahora reduzcan a una sola palabra que es el móvil esencial de la vida humana. Y los sabios le dicen, sobrevivir. Sobrevivir. Eso es. Exacto. Para mí eso es la obra. Sí, sí. La picaresca, toda esa cosa pícara, perversa, es la necesidad de sobrevivir. Y en situaciones complejas, el hombre busca sobrevivir así, ¿no? Siempre es así, ¿no? Uno habla de la viveza criolla acá, la picaresca. Yo me acuerdo de Quevedo, ¿no? La vida de Buffon, que mi mamá decía que era mejor que Cervantes. Me parecía maravilloso. Hay una cosa interesante, con lo que tú dices, ¿no? Hay una sensación que te genera, por ejemplo, leer un libro como Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Que es un libro donde, digamos, de Saramago, ¿no? De Es una Saramago, novela en la sí. que todo está bien, digamos, es parecido a la realidad, y de pronto hay una enfermedad, todos se vuelven ciegos, y la novela digamos, un ingreso al mundo de la sobrevivencia. Y aparece una cantidad de oscuridades, mezquindades, cosas horribles, que en un momento uno toma la decisión de seguir leyendo esto o cerrar, ¿no? Yo siento que quizás lo que pasa con la obra es que ya estás ahí, ¿no? O sea, cuando uno empieza a ver esta obra, creo que nosotros nos la tomamos más en serio, ¿no? Miguel Isa, que Más es en serio, tribelino. sí. Yo soy más viejo. Claro, creo que la hubiese Se pasado mejor alegraba. como todo me lo tomas en serio, ¿no? Entonces, Miguel Isa Tribelino dice, que es el personaje, ¿no? Es de divino. Miguel, que es maravilloso, ¿no? Dice, el único escrúpulo que tengo, ¿no? O sea, es como dice, el único escrúpulo que tengo es, me dijeron que no sea escrupuloso, y eso es lo único en lo que he sido escrupuloso. ¿No? Y es como que ya está desde el arranque, en esa primera conversación, Claro. sentando las bases de lo que es este universo, ¿no? Pero es cierto, empezamos con o sea, todos están en crisis.
o sea, en realidad están en el peor momento de su vida. Y eso le saca esta necesidad de sobrevivir a costa de todos los demás. Ya, pero digo, es necesario sobrevivir de esa manera porque para mí, por lo menos luego de que le di muchas vueltas al asunto, lo que termina salvando la obra es que al final todos son infelices, o sea, nadie gana. Con todas las mentiras y todos los momentos de transitoria felicidad por las canalladas, pero al final, en verdad, un ganador no hay, ¿no? Además, Todos quedan Víctor, golpeados. no hay un momento en que los seres humanos no estemos en crisis. El hombre es una crisis permanente, ¿no? Eso lo decía Rilke, somos una crisis permanente. Es verdad eso, los momentos que hay picos de crisis donde uno toma conciencia, pero la crisis es permanente. La Interesante crisis... porque en muchas novelas, digamos, la crisis es el sentido de una novela. Una novela moderna es siempre un hombre en crisis, una mujer en crisis. Claro. Pero es el protagonista. Los demás son los que lo ayudan y dicen, oye, pero ¿qué te pasa? ¿No? Y la persona a veces sale o no de la crisis, ¿no? Depende si eres kafkiano o... Pero sale Pero aquí relativamente... todos están, ¿no? Pero mira, eso yo genera una un sensación... ejercicio que hicimos con los alumnos, no sé si lo comentamos cuando charlamos. Yo a los chicos les decía, vayan y entrevisten personas comunes, la anticuchera de la esquina, la señora. Oye, eran vidas fantásticas, pero unas crisis existenciales monstruosas, que uno decía, esta señora, esta gorda que vende anticucho, no puede tener crisis. Está protegida por la grasa, no sé, pero era una crisis dramática, pero en serio. Decía, Pero ¿no te parece que hay crisis que más bien alimentan nuestra necesidad de solidaridad y de empatía? sí, No, claro. Y hay otras Nadie crisis, solidario. y hay otras Claro. crisis que tienen que ver con el, digamos, el superar al otro por cuestiones materiales Sí, que nos deshumanizan en Claro. cierto sentido. Sí. Y esto lo que muestra, que a mí me parece que es terrible, ¿no? Pero también es la época, y es la época nuestra también, una situación social en la que se está enfatizando el éxito material. Sí. Todo, o sea, el amor se supedita Exacto, al... yo iba a ir por ahí, ¿no? O sea, ante una crisis tienes una serie de alternativas, ¿no? No necesariamente tienes que ir por la retribución inmediata Claro. y el daño al otro, ¿no? Que es lo que creo que pasa en esta obra, ¿no? Y lo cual, como tú se das cuenta de esta desapego por el otro, falta de solidaridad, de empatía, de moral, en realidad, ¿no? O sea, transgrede todas las normas morales por una conveniencia propia, ¿no? Individual, Sí. social o económica o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso es toda la oscuridad. Bueno, es interesante en la obra, ya, eso es un comentario ya más de crítico, chancón, ¿no? Pero cada vez que hablan del amor, hablan de plata. O sea, no hay un solo ¿Hablan de momento, qué? creo, De que plata. cuando hablan de amor, hablan de plata, instantáneamente. Es casi los mismos términos. Sí. Tú podrías cambiar amor y poner dinero, sacar dinero, poner amor, y funciona exactamente igual. Es como si pertenecieran a una misma economía. Pero hay amor en la obra en algún momento. Bueno, claro. Yo tuve esperanzas de que la condesa, la de que condesa se yo tuve enamora. esperanzas, No, pero no estoy tan seguro. No, ¿ah? O pues, sea, ¿cómo tú puedes amar a alguien y en la mañana y cuando cae el sol ya estás estás enamorada del otro, No, dices, es "Estoy enamorado", imposible. O sí. sea, Claro. yo creo que era más para ella cumplir una convención Es verdad que social, pasa todo en un día, ¿no? ¿no? Sí. Eso es cumplir una convención social. Pero tener aparte, un yo no sé si marido. usted, viendo los actores, se da cuenta que ninguno está enamorado, ni la A eso mujer, voy, ni el ¿dónde hombre. está el Le amor? importa Yo un pito creo que el otro. nadie- ¿Me conviene o no me conviene? Nada Ni más. Ahí siquiera la termina falsa todo. criada, ¿no? O sea, ella lo que quería era conseguir una buena persona como marido, ¿no? Ni siquiera que estuviera Ahora, enamorada. yo creo que es un retrato de la la época. sociedad humana, pero yo estoy convencido, eso estoy convencido. El hombre está hecho para la compasión, todos somos seres compasivos. Y eso yo podría jurar que todos somos seres Yo compasivos. creo que por ahí pasa mucho el malestar que un sector del público ha sentido con la Claro. obra, ¿no? Mm. Que tu compasión, que es lo que tú tienes como un chip de compasión en tu Pero obra de es que lo teatro, sobre todo. tenemos, Pero de pronto esta Keren. obra o genera la distancia que tú has hecho, que es como, ya está, eso ocurre acá y no. No. Pero a mí, por ejemplo, ¿qué hago con mi compasión? ¿Dónde la voy a poner? Nadie la acepta. Acá había un montón de gente que decía que los abrazos y le digas que los Acá quieres. seguramente sí, Demasiado pero en esa obra hay cinismo. como, ¿no? Era como, Sí. la tarea te la dejan para la casa, ¿no? Ah. Es como que la compasión te la llevas tú en tu casa, empiezas a pensar, pucha, yo quiero a mi hijo, La de verdad, felizmente pule, estoy la- enamorado de mi pareja, ¿no? La rubia. La Pero subjetividad en la es obra- completamente privada, sí. Tengo un video en el otro video, en el otro DVD, en que Leonardo hace una reflexión justamente, es verdad que asume el papel de Lelio. Está bien, habla muy bien. él Le no gustó, está- le no, gustó a Leo. Sí, Su trabajo, pero, ¿no? pero sí, habla acerca de la diferencia que hay entre el ser, no, en el otro video, en el segundo video, habla acerca de el canalla. El canalla busca su sobrevivencia, ¿no? Pero ¿por qué está eso mal? Si la moralidad es una cosa negativa, o sea, una cosa, digamos, artificial.
que el ser humano ha impuesto para poder sobrevivir socialmente, pero en realidad en última instancia está tratando de sobrevivir. Es que la sobrevivencia es antes de la historia, entonces no hay moral, no hay cultura. Eso es- No, primero para sobrevivir sí, eso sí, para sobrevivir uno es la parte más primitiva del cerebro que está actuando, entonces ahí no hay reglas morales, pues esa parte del cerebro no tiene reglas morales, pero somos seres morales. Ah, no, sí, pero en la porque obra no, en la no, obra eso no no se es- manifiesta, ¿no? No, pero además, si retrocedemos en Sí. el tiempo cuando comenzamos a ser hombres, Homo sapiens, yo creo que definitivamente sí se necesitaba la solidaridad y la empatía, porque siendo como animales totalmente físicamente muy vulnerables y sin las fortalezas de otros animales, somos pues de los animales que más necesitamos la comunidad, ¿no? Y Pero la además somos sociabilidad, muy, claro, este, somos los animales de más cualquier frágiles otra- que hay. Exacto, ¿no? Cara, Entonces portate bien, Gamboa. Podríamos ver necesitamos León y del Zebra. concurso del otro y necesitamos confiar en el otro y necesitamos poder confiar en ese contrato Mire, social. No, eso estoy convencido. moral, ¿no? Somos seres frágiles. ¿Ustedes creen que hubiésemos sobrevivido como especie siendo tan frágiles si no hubiésemos sido solidarios? Mm. No, claro. No hubiésemos podido sobrevivir porque cualquiera, hasta un chimpancé nos golpea y nos tira al diablo. Pero Pero es que pero sí, pero cualquier animal es más esta obra fuerte lo que que tiene que es nosotros. interesante es que sigo pensando en la novela de Saramago, ¿no? En una novela de Saramago estamos realmente en una situación de sobrevivencia. O sea, realmente nos estamos muriendo de hambre y acá nos tenemos que comer, ¿no? O la carretera de Allá, McCarthy. al ¿no? límite. Pero aquí no, aquí hay dinero, hay, Sí, acá hay sí. plata, hay oro, te regalo. O sea, y la retórica es de una solidaridad, de yo te amo, no te amo. Ajá. Y sin embargo las conductas son como de un estado, ¿no? Es como Sí. el momento en que le sacamos la vuelta o esos momentos en los que de pronto todos nos contagiamos, porque hay momentos así, históricos, qué sé yo, sociales, ¿no? En los que todos nos contagiamos de este tipo de suspensión de la moral, ¿no? Sí. Porque las cosas empiezan a darse de esa manera, ¿no? Y eso La corrupción, pasa ¿no? por momentos, pero digamos que la naturaleza humana no es eso. La lucha por la supervivencia muchas veces te lleva a eso, pero la naturaleza humana, si tuviéramos una sociedad donde ser fuera más importante que tener, Mm. ¿no? Las cosas serían distintas. O sea que yo creo que en eso yo estoy de acuerdo contigo. Maribó está justamente haciendo una crítica acerca de una forma de concebir la sociedad Claro. en la que nos deshumanizamos y Eso es tener, precisamente no hay ser. Claro. comenzamos a igualarnos con los animales, Sí. ¿no? En que la sobrevivencia es lo más importante, ¿no? Quisiera ver ese video, el que se llama León y Zebra, por favor. Vamos a ver qué cosa dice Leonardo acerca de esto, justamente este tema. León y Zebra. Maribú. Muy buena. Yo mismo no me considero un canalla. Debe ser que quiero ser un canalla. No. Como si yo pensara que los canallas sufren menos. O claro, básicamente sufren menos, están menos en contacto con sus sentimientos, sufren menos culpa. ¿Ya? A mí me gustaría un poquito eso. Quizá porque yo no tengo problemas reales, es que me los invento. ¿Ya? Entonces tengo muchos escrúpulos, tengo culpa. Aspiraría a ser un canalla, no lo sé. He perdido la fe en un montón de cosas y extraño esa fe. Y me pregunto justamente, ok, estamos nosotros hablando acá, pero al final vamos a terminar igual que el león, igual que la cebra, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y toda nuestra complejidad, toda nuestra vida, todo ese momento a momento y todos esos ornamentos que hemos creado para gozar estos momentos, a diferencia del animal que simplemente ve sus necesidades primarias, a lo mejor al final, ¿dónde quedan? Me gustaría pensar o me gustaría recuperar la época en que yo creía en estos orientalismos y New Age y la nueva era y todo eso. Me gustaría que toda la experiencia de las personas vaya a parar a alguna especie de archivo inmenso, universal, y que las experiencias no se pierdan. Pero no lo sé, lo más probable es que sí se pierdan y que la muerte implique definitivamente la aniquilación de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién inventó la moral? ¿De qué sirvió ser bueno? ¿De qué sirvió ser malo? Si al final no va a haber conciencia de que fuiste bueno o malo, no va a haber satisfacción si fuiste bueno, o culpa si fuiste malo, va a dar exactamente igual. Qué triste. Pero la obra es muy graciosa. Así salí yo. Pero ¿cómo dijo que Así dijo? salí yo, claro, que graciosa, pero te ríes mucho, pero sales descorazonado, ¿no? Pero tal vez sales descorazonado porque en cierto Este sentido chico te tiene que cambiar de reconoces ahí. profesión. ¿Ah? Por algo ¿No? escribo Pero si se novelas, va a ¿no? agarrar Porque- así las obras de teatro, Ah, cada él personaje, que es sí. impresionante Es cómo ha divino, ya. internalizado. No, pero el- ¿qué piensan ustedes de eso de que el canalla No. es canalla porque tiene miedo de sufrir? A mí eso me Totalmente, yo creo. conmueve.
Puede ser. Yo sí. creo eso. Rilke decía que la ironía, por ejemplo, es una defensa, en cartas a un poeta, ¿no? La ironía es un ingrediente interesante, le dice al joven poeta, porque es una defensa contra el dolor, ¿no? O sea, la persona que hace ironía y el cinismo más, a mí me parece, ¿no? Que es el grave extremo de la defensa contra el dolor. Y creo que los canallas son personas que se están defendiendo de sufrir, que tienen muchos elementos internos como para sufrir y que por eso se canallean, ¿no? Pero ahí mismo le dice Rilke a él que si a él le gusta su obra está bien, es decir, que uno tiene que partir de creer en uno mismo. Cuando uno cree en uno mismo no tiene necesidad de ser un canalla. Que Rilke le dice, cuídate de la ironía, le dice al Bien, joven poeta. claro. Cuídate de la ironía, a mí me Sí. pareció maravilloso, ¿no? Pero es que justamente la actitud que Rilke un poco le alienta en el joven poeta es otra, ¿no? Maribó es canalla la obra también, ¿no? No sé qué piensan ustedes. A mí me parece que la obra también es un poco canalla, ¿no? Pero, no sé, a mí yo persisto en la idea de que la compasión es el motor fundamental Pero de fíjate, muchísimos de nuestros actos, aunque no se pueda manifestar en esta sociedad llena de cosas tan perversas. Pero eso, pues justamente, porque a mí me parece que uno de los puntos que hace ahí Leonardo, que me parece central, es la pérdida de fe en algo que va más allá de tu mera supervivencia. Tal vez Sí. eso es lo que hace Sí. imposible que el ser humano se logre contactar Con lo algo mejor que de sea- uno mismo. Con lo mejor de uno mismo, ¿no? Sí, es cierto. La eso, ¿no? pérdida de fe. Pero él tiene una pérdida de fe en la individualidad. En o el hecho de que lo que tú haces tiene una trascendencia mayor. Dice, por ejemplo, yo quisiera que todo lo que yo estoy haciendo Mm. de alguna manera quedase, porque yo me voy a morir. Y si me muero y no pasa nada y no hay ¿para qué voy a ser bueno? Bueno, pero sí, por supuesto que hay una trascendencia, ¿no? En la interacción con la gente siempre hay una consecuencia en tus actos, o sea, lo vemos en la obra, ¿no? O generas Mira, sentimientos que dañan, ¿no? O acciones que dañan, o lo contrario, ¿no? Entonces, no sé qué tipo de trascendencia en qué tipo de trascendencia está pensando él, de algo inmortal o... Pero lo que pasa es que nos sobrehumano. sobrevaloramos un poco, ¿no? Si yo como individuo soy un parpadeo, yo tengo 72 Ujú. años y estoy por dar las burras, ¿viste? Pero que sí, así funciona. Para ver la trascendencia y la transformación del mundo, decía un antropólogo francés, habría que leer el diario cada 5.000 años. Claro, Es verdad, claro, entonces lo claro. nuestro es un parpadeo, Claro. chicos, ¿no? Entonces, el destino del ser humano es el destino de Moisés, llega a las puertas de la tierra prometida y va fanculo, como dicen los italianos. No es más Claro, que ¿de qué eso, no nos trascendencia habla? O sea, no hay engañemos, nada ¿no? épico, Es que es ¿no? mucho no hay, ego no hay un eso, mucho ideal. ego. Yo voy a abrir sí. esta botellita porque me está mirando, che, ya hace un Sí, rato me parece muy bien. me dice Y además porque Yacosa y dentro me de unos conoce. 10 minutos parece que va a haber una sirena enorme y no se No alarmen, se asusten por favor. porque no quiere decir que yo tengo Sigan nomás diarrea. las pero- instrucciones de nuestros Ahora, a mí me monitores. perturba lo Qué que rico. él dice acerca de las cebras y el león. Sí, sí, creo, a ver, ¿por qué? ¿no? Felipe, O sea, la que al tuya, final, la tuya, no empecemos a- un poco más y nos iguala con los animales, ¿no? O sea, dejando de lado Es supervivencia, ¿no? todo el La ley de la- aspecto racional que durante miles de años ha evolucionado, ¿no? en el cerebro humano y que de un plumazo Leonardo, no sé si en el personaje o en él, lo elimina, ¿no? Y de hecho esa capacidad de razonar y de imaginar y de hacer planes y proyectos que están en la parte más nueva de nuestro cerebro, en el neocórtex, es lo que nos hace mucho más complejos y más ricos o diferentes, ya, para no hablar de más o menos entre animales, ¿no? Diferentes, más complejos en realidad. Más complejos a la hora de actuar, ¿no? Porque piensas, para tomar una decisión o hacer un acto moral, interviene no solamente la emoción, ¿no? Antigua o primaria, también el razonamiento, tu experiencia, tus expectativas, ¿no? Es que- Tu proyección, tu interés por el otro, ¿no? Entonces, Es que el asunto siempre en todas las artes narrativas, más o menos claras, es el hombre escindido entre el principio del placer y el deber. Es una de las cosas que aquí perturban, es que no hay esa decisión. O sea, nadie está en un dilema real No. entre En absoluto. lo hago, pero Lelio piensa, Cierto, pero esta cierto. mujer no existe. Entonces, eso genera, digamos, las obras de arte, las novelas, las obras de teatro, las obras de cine, son los lugares en donde nosotros, digamos, con compasión sentimos
la disyuntiva de los otros. Y sabes que Que clínicamente dices, ese es a el mí me pasa psicópata, también eso a pues. mí. Clínicamente ese es Por- el sí. psicópata, o sea, El que no tiene tiene- dilemas morales. Aquí hay como una ¿no? O sea, psicopatía no hay empatía. general, no, un poco en- Montesinos, digamos. Bueno, yo les hablaba el otro día en la Montesinos, conversación, Vladi era la otra así. vez en la conversación que tuvimos, les decía Sí. que esta obra, bacán que esté ahora y interesante, pero en los 90 yo tengo la impresión de que habría tenido otras resonancias. Sí, Mm. sí. Otras resonancias porque... No la hubiésemos podido comentar. Porque No, no lo hubiésemos No lo podido hubiésemos comentar. podía ser evidente. Pero además nos hubiese tocado de otra manera, porque creo que todos estábamos un poquito más... Esa campaña de los valores es como instalar ese poquito bueno que dice Leonardo que no hay en la obra, ¿no? O sea, que está en el programa, ¿no? Si hubiese algo poquito bueno, el mundo colapsa, ¿no? Ahí con Claudia estábamos hablando recién sobre la neurobiología. Y hay un caso de un criminal que mata a toda la familia, hasta la suegra, toda. La suegra está bien, pero mata a toda la familia. Y entonces va un periodista y le pregunta, pero dígame, ¿usted no sintió nada? Y el tipo le contesta algo genial. Dice, ¿usted cree que si yo hubiese sentido algo lo hubiese matado? Hay gente que no siente nada, pero eso es una enfermedad. Claro. Lo que no entienden, Claro. no entienden que esa es una enfermedad. Sí. Eso es biológicamente Aquí una pareciera que enfermedad. nadie ¿eh? siente La nada. psicopatía. También es una enfermedad social, a mí me Es una parece. enfermedad, No, es posible. A mí me parece que uno puede nacer psicópata, Mm. pero uno puede hacerse Se psicópata contagia en una también, ¿no? sociedad en la que todo está regido en función de criterios externos que no toman en consideración tus sentimientos ni los sentimientos del otro. ¿No? Que es exactamente esta sociedad. O sea, la mujer está destinada a casarse con fulano que le han asignado. Ah, pero Esta es antes una era mujer así. especial. Ella decide que ella va a tomar su destino por sus manos y se viste de hombre. Mm. Eso es también una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cómo es que puedes disfrazarte en una sociedad tan formal, con tantas formalidades? Yo no sé cómo podríamos hacer eso ahora. Ahora no podríamos. O sea, hay otras máscaras las que Otras las que máscaras. tenemos, otras son máscaras. otras máscaras las que tenemos. Pero a mí me parece, a mí me sorprende cómo es que esta obra que tiene 300 años, ¿no? En cierto sentido es tan actual. O sea, la forma yo digo, pensemos en cómo manejamos en el tráfico limeño, ¿no? O sea, todos actuamos Eso ahí es lo como más cercano a la canallas, supervivencia, pues, ¿no? claro. Y como Entonces, psicópatas. Ahí es la cebra y el león. pues. Ahí es la cebra y el león, ¿no? ¿Qué cosa nos distingue? ¿Y qué cosa es lo que hace, que impide, ¿no? que eso comience a difundirse, ¿no? y a expandirse La por toda la policía. sociedad en todos los niveles? ¿Ah? La policía. ¿Eh? La La ley, policía. la ley. ¿No? El deber se instala, pero aquí no lo hay, ¿no? Son las cosas que a mí me han complicado la inhumanidad. Pues yo creo que la obra es un poco canalla también, ¿no? Ahora, tiene que ver algo que ver con la época también. Es No, interesante. nosotros necesitamos una perspectiva más fresca, ¿no? O sea, claro, esta es la oscuridad del ser humano. ¿Cómo es que esta obra nos puede inspirar a algo positivo, ¿no? Porque eso es lo que dice... Sí, bueno, por lo menos nos permite conversar acá con toda esta gente. Exacto, y ver Este- qué cosa es lo que está mal ahí para ver si es que nosotros también lo tenemos. A mí me parece una de las reacciones del público es qué obra tan perturbadora, ¿no? Mm. Y la pregunta es, Está ¿por bien qué que nos se perturba perturben, tanto? es fantástico que se perturben, Claro, Mm. ¿no? pero Claro, ¿por claro. qué nos perturba tanto? Sobre ese tema que tú acabas de mencionar de la mutilación de las emociones en la sociedad, ¿no? Culturalmente es como que el sistema está instalado para que se promueva más el materialismo, ¿no? Y bueno, quizás tú sabes más de hecho de este tema que yo, Guillermo, del tema de las neuronas espejo, ¿no? Hasta donde yo he leído, hay un tiempo, ¿Las neuronas espejo? Claro, Sí. ¿Qué es eso? A ver. ahora, son las neuronas que se encienden en tu cerebro en el momento en que tú realizas una acción o a la hora que observas a otro haciendo esa misma acción, se Ya. encienden tus neuronas en el mismo lugar como si tú la estuvieras haciendo. Ya. ¿No? Entonces, esa es una, se ofrece como una hipótesis de la fisionomía de la solidaridad, ¿no? Pero lo O de que- la empatía. perdón. Claro, Esta Pati- obra nos despierta las neuronas espejo Sí, lo que canalla. pasa, no, pero esto es muy Por eso es que importante no- para el nos complica. público. Rizzolatti, que es el capo que hizo, el tipo que descubrió esto, se creía que las neuronas espejo solamente lo tenían los monos, pues los monos copian cuando uno hace. ¿No? Dice, qué mono que eres cuando uno copia. Y todos tenemos neuronas espejo. Y una cosa muy importante, sus hijos no aprenden por lo que ustedes le dicen, sus hijos aprenden por lo que ustedes hacen. Así que cuando usted dice, no sé a quién salió este chico, salió usted, desgraciado, salió ustedes. No les quepa la menor duda. Los chicos, hoy los que son padres, no hagas esto, nene. A los Claro. 3 segundos el mocoso lo está haciendo. Los chicos hacen lo que nosotros hacemos. Un día a mí me paró una señora en la calle y me dice,
señor Yacosa, yo quiero que mi hijo lea. Yo la miré, pues dije, esta parece que yo he tenido que ver en eso, ¿no? Porque me dice, quiero que mi hijo lea. Y le digo, ¿usted lee, señora? No, me dice, imagínese. Me hizo muchas gracias una señora como yo leyendo. Le digo, ¿su marido lee, señora? No, me dice, bueno, su hijo no va a leer. ¿Y usted por qué lee tanto? Me dijo, indignada. Digo, pues mi mamá era profesora de literatura y mi papá tenía insomnio. Mi mamá leía de noche, de día, y mi papá leía de noche, ¿viste? Pero es decir, con esto quiero decir las neuronas de espejo. Es decir, yo siempre veía gente leyendo. Entonces yo soy un lector hasta el día de hoy que me desespero cuando no tengo un libro en la mano. ¿Por qué? Porque vi leer desde que nací a mi papá y a mi mamá. Así funciona. Claro. Es fantástico eso. Sí, ¿eh? sí, sí, Y no, ahí y está el además, ejemplo, lo que decía que- Víctor, Bueno, el ejemplo. El ejemplo, claro, pero ¿por qué estás mencionando eso en función No, de que esto? decía que entiendo, y para que lo confirme Guillermo, si él sabe eso, que hay una etapa límite en la que se pueden activar, ¿no es cierto?, estos circuitos en el cerebro. Entonces, en una sociedad donde se promueve lo otro, ¿no?, Claro. que es el materialismo y no la empatía, etcétera, estamos criando y Monstruos. educando, claro, y niños que no van a tener activas esas conexiones. También los chicos en ¿no? Estados Unidos compiten desde que tienen 5 años. Ahora Acá hay también, concursos para pasar entrar al exámenes de NIDO. Déjeme kinder, joder ¿no? con eso. ¿Cómo va a ser un Están concurso estresados para como el entrar al examen de NIDO? admisión. Esos están todos locos. Es esos cierto, están todos le locos. contaba justo a Es Víctor el interesante otro día. porque Sí. sí. No, me has hecho acordar que No, que mi, en el kinder tienes amigos, pero ahora los niños tienen competidores, ¿no? eso, ya eso. antes entras Mi al hija está kinder en pre-kinder y es el y otro. me decía, mamá, no me gusta el colegio. Y yo, pucha, pobre, o sea, ni siquiera está en primer grado, ¿no? Claro. Te Quisiera haber falta traído, mundo. ¿ustedes han visto la competencia esa entre los chicos Down? Cuando salen todos, la gran competencia, salen todos corriendo, se esfuerzan por llegar y uno se cae. Y todos se paran y vuelven a recoger el No. secallón. Sí, sí, Eso sí, es no. maravilloso. Sí, Sácame con Sí. eso. Eso es una experiencia. Esa es gente, pero Sí. eso es. Claro. Yo ¿no? tuve Ah, una ¿no? experiencia, Ah. tuve una experiencia con las Olimpiadas especiales, Mm. que yo me moría de nervios, porque no sabía, nunca sabías había cómo tenido actuar. contacto, cómo relacionarme. ¿Pero tú estabas como participante o cómo? No. Perdón. No, pero a la hora de estar con ellos me di cuenta que en realidad yo era el que iba a aprender de ellos. Claro, porque, por supuesto, la por forma como supuesto. ellos se relacionan es una forma totalmente emotiva, ¿no? Son maravillosos. Tienen una hiperdesarrollo emocional Mm. que a nosotros nos falta, que es justamente lo que nuestra cultura a mí Lo me parece cada vez bloqueamos, está lo más. bloqueamos ese desarrollo Sí. emocional. Yo ando abrazando a todo el mundo y no me jodas, no me pasa nada, no pasa nada. Pero es que es verdad. Oye, si tú ofreces cariño, la gente se muere de gusto por el Mm. cariño. Es muy raro que la gente no acepte el cariño. La gente es como uno es con la gente. Si toda la gente la trata con respeto, con afecto, con consideración. Pero cuando digo eso, no es una así, Va a no, es empezar la la cosa que ceremonia. sale de los testículos, del corazón y del cerebro, y las mujeres de los ovarios, pero sí, así es. Cuando tú tratas a la gente así abierta, la gente es abierta Tú deberías contigo. hablarle a los personajes de la obra, pues, porque Pero no, pues van a cambiar la hora y se la Señores, me mata. Estamos en Oye, un chicos, nos terremoto, tenemos que por ir. favor, sigan sus Qué caminos. cagada, che, vamos a tomar el vino y Nosotros después. nos vamos por Yo me acá lo tomo atrás. antes que me lo ya. tome te tomas, Víctor. te tomas un vino en la catástrofe.